La defensa de Palamedes. La acusación y la defensa no pueden versar sobre el hecho de morir, puesto que la naturaleza con voto manifiesto ha decretado la muerte a todos los mortales desde el inicio del día de su nacimiento. La cuestión se refiere al honor y al deshonor, si yo debo morir de modo natural o ser condenado a muerte manchado de las máximas infamias y de la más vergonzosa acusación. Frente a estas dos posibilidades de muerte, vosotros tenéis poder absoluto sobre una y yo sobre la otra. Yo sobre la que es natural, vosotros sobre la que se produce con violencia. Fácilmente vosotros, si queréis condenarme a muerte, pues tenéis poder para ello, mientras que yo ninguno tengo. Si mi acusador Ulises ha hecho su acusación por amor a Grecia, ya por saber con certeza que yo he traicionado a Grecia ante los bárbaros, ya por presumir que ha sucedido, será un hombre perfecto. ¿Y cómo no lo sería quien salva a su patria, a sus padres, a toda la Grecia y además castiga al culpable? Pero si me acuso por envidia, intriga o malequerencia, de mismo modo que en el caso anterior sería un hombre excelente, así en este sería el más malvado. Dado que mi discurso ha de tratar sobre este problema, ¿de qué punto partiré? ¿Qué diré en primer lugar? ¿Hacia dónde encaminaré mi defensa? Pues una acusación carente de pruebas produce un manifiesto aturdimiento, por cuya causa no se sabe qué decir, a no ser que yo me deje guiar por la verdad estricta, y no por mi actual necesidad, consejeras desgracias antes que dichas. Yo sé con toda la evidencia que mi acusador me acusa, sin ver con claridad en este asunto, pues tengo plena conciencia en mí mismo de no haber hecho nada tal, y no comprendo cómo alguien podría ver con claridad lo que me ha acontecido. Pero si ha hecho su acusación por presumir las cosas que se produjeron así, voy a demostraros que está equivocado mediante una doble argumentación. Un acto de naturaleza, yo, aunque hubiera querido cometerlo, no habría podido, y si hubiera podido, no habría querido. Voy a comenzar en primer lugar con esta tesis, la imposibilidad de que yo cometiera la traición. En efecto, hubiera sido preciso que existiera en primer lugar un punto de partida de la traición, y este punto de partida habría sido un coloquio con los bárbaros, pues las palabras tienen que preceder a las futuras acciones. Pero ¿cómo podría haber tenido lugar un coloquio sin haberse celebrado antes una entrevista? ¿Y cómo podría haberse celebrado una entrevista dado que él no me ha enviado a ningún mensajero ni yo a él tampoco? Ni ha podido cruzarse ninguna protesta por escrito sin que nadie se la llevase. Mas supongamos que la traición pudo prepararse en el coloquio. Yo de alguna manera me reúno con él, y él de alguna manera se reúne conmigo. ¿Quién está con quién? Un griego con un bárbaro. ¿Cómo entendernos y hablarnos? Quizá a solas, no comprenderíamos nuestras palabras. ¿Mediante un intérprete? Entonces un tercero habría sido testigo del acto que por naturaleza debe quedar oculto. Pero admitamos, aunque no sucedió, que esta entrevista tuvo lugar. Hubiera sido preciso que después de ponernos de acuerdo intercambiáramos una garantía. ¿Y cuál podría ser esa garantía? ¿Quizá un juramento? ¿Quién confiaría en mí? ¿Un traidor? Quizá rehenes. ¿Cuáles? Yo habría entregado a mi hermano, pues no tengo otro, el bárbaro a uno de sus hijos. De esta forma, efectivamente, yo tendría una excelente garantía de su parte y él de la mía. Pero si esto fuera sucedido, sería manifiesto ante todos vosotros. Alguien dirá que no dimos garantía mediante riquezas, él entregándolas y yo recibiéndolas. Ahora bien, quizás fueron pocas. No es lógico recibir pocas riquezas a cambio de tan gran ayuda. Quizá muchas. Entonces, ¿de qué forma se hizo el transporte? ¿Cómo uno solo hubiera podido hacerlo? O quizá entre muchos. Si muchos invirtieron en él, en el transporte, muchos habrían sido testigos del complot, y si lo hizo uno, no sería mucho lo transportado. Cuando se hizo el transporte, de noche o de día, muchos frecuentes pasaron en el puesto de guardia, y a través de los cuales no es posible pasar oculto. Quizás de día, mas la luz es enemiga de tales actos. Pero sea, admitamos, pese a ser las dos alternativas imposibles, que yo consiguiendo salir, recibí las riquezas o un buen portador pudo entrar. Y en este caso, ¿cómo yo, una vez recibidas, las habría podido mantener ocultas a familiares y extraños? ¿Dónde las hubiera podido poner? ¿Cómo las habría podido guardar? De utilizarlas me habrían puesto en evidencia, de no utilizarlas, ¿qué provecho sacaría de ellas? Mas admitamos que sucedió todo esto que no ha sucedido.
Nos reunimos, hablamos, nos pusimos de acuerdo, recibí riquezas de ellos, las pasé ocultas y las guardé. En este supuesto tuvieron que llevarse a cabo aquellos actos para que cuya consecución se realizó este complot. Esto es más aún imposible que todo lo anteriormente referido. En efecto, yo los habría hecho o bien solo o con otros, pero no era una empresa de un solo hombre, quizá con otros, ¿con quiénes? Es evidente que con cómplices, libres o esclavos. De hombres libres solo tengo trato con vosotros. ¿Quién de vosotros es cómplice? Decidlo. ¿A cuántos de los esclavos? ¿Cómo concederles crédito? Ellos formulan sus acusaciones voluntariamente por el deseo de libertad o necesariamente bajo el dolor de la tortura. ¿Y cómo se habría realizado la empresa? Es evidente que hubiera tenido que introducir enemigos más poderosos que vosotros, y esto es imposible. ¿Cómo los habría introducido? ¿Por las puertas? Pero la imposibilidad de cerrarlas o abrirlas no está en mí, sino en los guardianes encargados de ellas. ¿Por las murallas mediante una escalera? Imposible, están llenas de centinelas por todas partes. ¿Abriendo una brecha en las murallas? En este caso todos lo sabríais sin ninguna duda. La vida bajo las armas de en un campamento discurre a plena luz, y en ella todos vemos lo que ocurre, y todos somos observados por todos. Y por ello me habría sido absolutamente y bajo todo aspecto imposible hacer todo aquello de lo que se me acusa. Analicemos ahora conjuntamente la segunda alternativa. ¿Por qué causa me hubiera interesado querer cometer la traición si hubiera podido hacerla? Nadie quiere gratuitamente arrostrar a los más grandes peligros ni cubrirse por completo de infamia con el mayor de los crímenes. Entonces, una y otra vez vuelvo a la misma pregunta. ¿Por qué causa lo hice? ¿Acaso para alcanzar el poder? ¿Sobre vosotros o sobre los bárbaros? Sobre vosotros es imposible, que sois tantos y tan insignes que podéis todas las cosas elevadas a cualidades, virtudes de los antepasados, inmensidad de riquezas, superioridad, vigor de espíritu, dominio de las cualidades. ¿Sobre los bárbaros? ¿Quién me lo daría? ¿Con qué fuerza impondría mi poder, yo que soy un griego sobre los bárbaros? ¿Uno solo contra muchos? ¿Por la persuasión o por la violencia? Ellos no estarían dispuestos a dejarse persuadir. Yo no podría dominarles por la fuerza. O quizá me entregarían voluntariamente según mi deseo del poder como recompensa de mi traición. Pero sería una gran locura confiar en y aceptar algo tal. Pues ¿quién elegiría la esclavitud en lugar de la soberanía? ¿Lo peor en algún lugar mejor? Quizá alguien diga que yo cometí la traición por afán de dinero y riquezas, pero yo tengo la riqueza que me basta y para nada tengo deseo de inmensos bienes, pues necesitan mucha riqueza los que gastan mucho, los que son esclavos de placer y los que persiguen honores mediante la riqueza y la suntuosidad, pero no los que dominan los placeres sensibles. Yo no tengo ninguna de aquellas apetencias. De que digo la verdad pongo como fidedigno testigo mi vida pasada. En ese testimonio vosotros sois testigos, pues habéis convivido conmigo, y por ello lo sabéis perfectamente. Y tampoco realizaría un hombre incluso con una medida inteligencia un acto tal para conseguir honores, pues estos son consecuencia de la virtud, no de la maldad. ¿Cómo se otorgaría honores a un traidor de Helade? Además, yo no tenía ninguna necesidad de honores, pues yo los recibía de los hombres más honorables y por el motivo más honorable, de vosotros y por mi sabiduría. Y tampoco nadie cometería una traición por su seguridad, pues el traidor queda enemistado con todo, con la ley, con la justicia, con los dioses y con la mayoría de los hombres, ya que infringe la ley, destruye la justicia, corrompe a los hombres, deshonra a la divinidad, y quien tiene en su vida rodeada de tales y tan grandes peligros no goza de seguridad. ¿Acaso no sería por el deseo de ayudar a los amigos y dañar a los enemigos? Con esta intención no se obraría injustamente, pero en mi caso yo hubiera obtenido un resultado totalmente opuesto. Habría perjudicado a mis amigos y beneficiado a mis enemigos. Por tanto, la traición no me hubiera reportado ningún provecho, y nadie obra mal por el deseo de recibir un perjuicio. La única posibilidad que queda es que yo la cometiera para evitar algún temor, algún trabajo o algún peligro, pero nadie podría afirmar que estos motivos tengan que ver conmigo. Resumiendo mi discurso, diré que los hombres realizan todos sus actos impulsados por uno de estos dos motivos,
para obtener un provecho o para evitar un castigo. Fuera de estos dos casos, siempre que se obra mal es por demencia, y es evidente cuán grandes daños se habría ocasionado si mi traición hubiera sido real, traicionado a Grecia, me traicionaba a mí mismo, a mis padres, a mis amigos, a la divinidad de mis antepasados, y en ello a la divinidad de las creencias paternas, a sus tumbas, a la patria, a la más ilustre ciudad del Hade. Aquello que para todo hombre está por encima de todo, yo lo habría puesto en manos de los enemigos. Y pensad también en lo siguiente: de haber cometido la traición, ¿cómo mi vida no sería ya digna de ser vivida? ¿A dónde podría yo volver mi vista? ¿A Grecia? ¿Para recibir el justo castigo de los que injurié? ¿A quién entre los que soportaron el mal me tendería la mano? ¿Acaso debería quedarme entre los bárbaros, abandonando entre mis más elevados valores, privado de la más estimable honra, viviendo en las más vergonzosas infamias, tirando por la tierra los esfuerzos hechos en mi vida pasada para adquirir la virtud? Y ocasionarme a mí mismo lo que es más vergonzoso para un hombre: el ser desgraciado de su propia causa. Además, tampoco entre los bárbaros gozaría de confianza. ¿Cómo podrían concedérmela quienes sabrían que yo he cometido el acto más desleal, el traicionar a los amigos, a los enemigos? Y para aquel a quien nadie confía, la vida no es digna de ser vivida. Alguien podría acoger benévolamente que ha producido sus riquezas a quien ha sido despojado del poder, a quien ha sido desterrado de la patria, pero nadie, una vez haya perdido el crédito, puede recobrarlo. Así pues, creo haber demostrado con mi discurso que ni habría podido ni habría querido traicionar a Grecia. Deseo ahora, a continuación de estos argumentos, discutir con mi acusador. ¿En qué te basas para que un hombre que te ralea atravesar la cursa, como yo? Pues es interesante conocer cuál es la índole de quien formula tal acusación como tú, que eres indigno, actúas indignamente. ¿Me acusas en virtud de una certeza absoluta o por meras suposiciones? Si lo sabes con certeza, será porque precisamente la traición, porque participaste en ella o porque lo comunicó alguien quien tomó parte en la misma. Si la presenciaste, dinos el modo, el lugar, el tiempo, cuándo, dónde y cómo la presenciaste. Si participaste en ella, participas también de la misma acusación. Si te la comunicó un cómplice, sea quien sea, que venga, se presente y dé testimonio. Y así tu acusación será confirmada con un testigo. Hasta ahora ninguno de nosotros ha presentado testigos, y por ello ninguna quizás pueda sostener en ellas a una análoga situación. Tú sin presentarnos para atestiguar hechos, en tu opinión sucedidos, yo sin presentarlos para atestiguar hechos no sucedidos. Pero no es lo mismo, pues ¿cómo se podría testimoniar lo que no ha sucedido? Por el contrario, testimoniar hechos acontecidos es posible e incluso fácil. Y no solo fácil, sino que tú tendrías la posibilidad de encontrar un solo testigo, veraces diría, sino incluso testigos falsos. Yo, contrariamente, no podría hallarlos ni de una ni de otra clase. Es evidente, pues, que tú no tienes certeza de la traición que me imputas. La única posibilidad es que, sin estar seguro, lo presumes. En este caso, ¿cómo te atreves a acusar a la máxima desvergüenza a un hombre de un delito que lleva aparejado la pena capital, sin estar seguro de la verdad y basándote solo en una opinión, al menos fidedigno de los criterios? ¿Tienes plena conciencia de que éste ha hecho un acto tal? El formular opiniones es algo común a todo hombre y sobre cualquier cuestión, y en este aspecto tú no eres más sabio que los demás. Pero no se debe confiar en los que expresan opiniones, sino en los que tienen certeza, y tampoco se debe juzgar en la opinión más digna del crédito de la verdad, sino, por el contrario, la verdad más fidedigna que la opinión. En tus discursos me acusaste de dos cualidades radicalmente opuestas, la sabiduría y la demencia, las cuales no pueden darse en el mismo hombre. Efectivamente, al decir que yo soy hábil, extraordinario y lleno de recursos me atribuyes de sabiduría. Cuando dices que traicioné a Grecia, de demencia. Pues en una locura el intentar realizar actos imposibles, inútiles, vergonzosos, con lo que se daña a los amigos, se beneficiará a los enemigos, que harán la propia vida odiosa y llena de azares.
¿Y cómo es posible creer en un hombre tal, que en un mismo discurso ante las mismas personas y sobre el mismo que tanto sostiene afirmaciones tan contradictorias? Quisiera preguntarte si consideras a los hombres sabios insensatos o prudentes. Si insensatos, nueva es la teoría, pero errónea. Si prudentes, en modo alguno es propio de quienes lo son cometer los mayores errores y preferir el mal teniendo el bien a su alcance. Por tanto, si soy sabio, no podría haber cometido un error, y si lo cometí es que no soy sabio, y en consecuencia tú te serías un mentiroso en cualquiera de estas dos alternativas. Yo no quiero a mi vez, aunque podría acusarse de haber cometido muchas e ingredientes faltas, antiguas y recientes, pues deseo liberarme de esta acusación, como las maldades, sino de mis méritos. Por tanto, en lo que a ti respecta, no diré nada más. Ahora, a vosotros jueces, a los que quiero decir sobre mí algo que da vergüenza, pero es que es verdadero, que no sería oportuno a quien no está acusado, pero conveniente para el que lo ha sido. Voy a rendiros cuenta de datos de la razón de la vida anterior, y ruego que ninguno de vosotros, si os recuerdo algo del bien que he hecho, pongan obstáculos en mis palabras, sino que considere que es necesario que un hombre objeto de terribles y falsas acusaciones rememoraros de algunas buenas acciones que realmente he hecho, lo cual es muy agradable. Lo primero y lo segundo y lo más importante es que, absolutamente y desde el principio hasta el fin, mi vida pasada está libre de culpa y exenta de toda acusación. Nadie entre vosotros podía formular alguna verdad contra mí, ninguna acusación de maldad. Así mi propio acusador no ha dado ninguna demostración de sus palabras, por lo que su discurso es una injuria sin pruebas. Yo podría decir, y al decirlo, no mentiría si podría ser refutado, que no solo soy culpable, es que no lo soy, sino incluso un gran benefactor vuestro, y de los griegos y de todos los hombres presentes y futuros. En efecto, ¿quién habría hecho la vida humana plena de recursos carentes de ellos, organizada en la desorganización, con la intervención del arte, de la guerra, lo más importante para alcanzar la hegemonía, de las leyes escritas, guardianes de la justicia, de las letras, instrumento del recuerdo, de las melodías de los presos, excelentes medios de cambio en el comercio, de la aritmética, guardián de las riquezas, de las antorchas, los mejores y más rápidos mensajeros, de los dados, medio de pasar distorsionadamente en el tiempo del ocio? ¿Con qué finalidad os recuerdo todo esto? Para demostraros que yo pongo mi mente al servicio de cosas de este tipo, para probaros que estoy apartado de la clase de acción perversa y vergonzosa, pues es imposible que dedicándome a las primeras pueda también dedicarme a estas otras, y estimo que si yo nunca causé daño, no debo recibirlo de vosotros. Por mis demás costumbres tampoco merezco padecer ningún castigo, ni de los jóvenes ni de los viejos. A los vicios no les causo daño, y a los jóvenes soy inútil, a los afortunados los envidio, a los desgraciados los compadezco. No desprecio la pobreza, no estimo la riqueza más que la virtud, sino la virtud más que la riqueza. No soy inútil en los consejos ni inactivo en las batallas, cumpliendo con lo que se me ordena y obedeciendo a mis jefes. Mas no me gusta alabarme a mí mismo, y si lo he hecho, ha sido porque la presente situación, incluso al ser acusado sobre estos puntos, me obligó a ello, a defenderme de una manera mejor posible. Lo que queda de mi discurso se dirige a vosotros respecto a vosotros. Una vez dicho esto, terminaré mi defensa. La compasión, las súplicas, la intercesión de todos los amigos son inútiles cuando el juicio está en manos de la multitud. Pero a vosotros que sois y sois considerados los primeros entre los griegos, no debo convenceros de que la ayuda de mis amigos, ni con súplicas ni con lamentaciones, sino que debo liberarme de esta situación con la más evidente, un argumento de quien es justo, mostrando la verdad sin usar engaño alguno. Es necesario que vosotros analicéis más los hechos que las palabras, que no deis más crédito a la acusación que a la defensa, que no consideréis a uno u otra deliberación inflexiva, juez más sabio de una mediática, que estiméis a la calumnia más digna de la fe de las pruebas. Todo hombre honesto debe tener gran cuidado de no equivocarse en cuestión de decisiones, pero aún más en las irremediables, en las que no se puede, las que no son. A estas se puede poner remedio, si se quiere,
aquellas que quedan irremediables, aunque se cambie de modo de pensar. Y decisión irremediable se da cuando unos hombres juzgan a otro acerca de un delito que lleva consigo la pena de muerte, lo cual ahora se nos ha planteado. Si por medio de las palabras de la verdad de los hechos hubiera presentarse a pura y manifiesta a los que escuchan, os sería fácil juzgar, tomando como base lo que se os ha dicho. Puesto que no es así, poned bajo custodia mi persona. Deliberad durante un largo tiempo y pronunciad sentencia conforme a la verdad. Si os mantendréis injustos, corréis el grave peligro de manchar o un buen nombre o de originar un deshonor. Y para un hombre honesto, la muerte es preferible a una triste fama, pues aquella es el fin de la vida, pero esta es una enfermedad incurable. Si me condenáis a muerte injustamente, será sabido por muchos, pues yo no soy desconocido, y vuestra maldad sería manifiesta y patente ante todos los griegos. Y seréis vosotros, no mi acusador, quien cargaréis ante todos con la responsabilidad de una evidente injusticia, pues en vosotros está la decisión de la sentencia. Y no podría existir un error mayor a este, pues si hubieseis juzgado injustamente, no solo seríais culpables ante mí y ante mis padres, sino también ante vosotros mismos, al tener la conciencia de haber cometido un acto terrible, impío, injusto, ilegal, por haber condenado a muerte a un aliado, a un hombre que os prestó servicios, a un benefactor de la Helade, a un griego, siendo vosotros griegos, y todo ello sin haberse demostrado con evidencia que cometió algún acto injusto, sin haberse presentado acusación fidedigna. He pronunciado mi defensa, y ya termino. El recordar en un breve resumen los argumentos antes expuestos con extensión tiene fundamento ante jueces de poca envergadura. Que vosotros, los más ilustres helenos, entre los helenos ilustres, no haya prestado atención y recordéis lo dicho, no es lógico ni pensarlo.